Amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Este es un momento especial, ya que vamos a estar transmitiendo desde Zoom y canalizados en Facebook para que ustedes puedan escuchar esta lección. Este es el tiempo de la lectura bíblica que llevamos casi cada jueves. He tenido ausencia en algunos jueves, ya que estoy llevando también un estudio especial por medio de Zoom, que también la transmito por Facebook a hermanos de Phoenix. Pero cambiamos el día para el día viernes, así de que regreso el jueves aquí con ustedes, siempre agradeciendo la paciencia que han tenido para un servidor, pero sobre todo, amados, agradeciendo el interés que tienen para el estudio bíblico. Seguimos nuestra trayectoria a través de Mateo y estamos en el capítulo 25. Ahora vamos a hablar del juicio de las naciones. Este tema está involucrado grandemente en Mateo 25, versículos del 31 al 46. El juicio de las naciones. Y primeramente, como es nuestro ejercicio, leeremos todo el pasaje bíblico y después de ello comentaremos paso a paso. Así de que abran su Biblia, por favor, tenganla a la mano y veamos Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y continuando con la lectura de esta porción, versículo 41 en adelante dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristes, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es la lectura, amados hermanos y amigos, y ahora vamos paso a paso a breves explicaciones que puedan entenderse de una manera clara y sencilla. De todos modos, si hay preguntas o comentarios, como siempre, amados oyentes, por favor háganmelo saber a través del Messenger o a través del chat ahí en Facebook. Paso a paso, en Mateo capítulo 24, versículos del 25 del 31 al 46, empezamos con el versículo 31 para dar una breve explicación.
Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Se fija lo que dice ahí? Esto que menciona este versículo es una descripción de lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo, en la segunda venida del Señor. Aquí sí está hablando de la segunda venida. Esta no es una venida especial en juicio, es la segunda venida, es la última venida que la Biblia registra. Esta segunda venida es la venida que menciona la palabra de Dios, que vendrá repentinamente. Segunda de Pedro 3:10, por favor. Es el día en que va a ser deshecha la tierra, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, serán quemadas. Está hablando aquí de el fin del mundo, amados. Así de que ese día de la segunda venida del Señor es esa hora en que los muertos van a ser levantados, como hemos leído en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice el Señor, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice el Señor. Fíjese, en ese día precisamente los ángeles van a estar sirviendo al Señor. Sin duda estarán haciendo lo que hemos leído en otras porciones de la palabra de Dios, separando a los justos de los injustos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estudiamos la parábola de la cizaña? ¿Se acuerdan? De la buena semilla y de la mala semilla. Y ahí habla del día final. En Mateo capítulo 13, versículos del 41 al 43, por favor, dice, enviará el Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que los ángeles son fieles servidores de Jesús, están a sus órdenes y ellos van a estar presentes en el día del juicio final y sin duda van a estar también sirviendo en el propósito y las actividades de ese día. Van a estar separando a los justos de los injustos, como hemos leído en el capítulo 13 de Mateo. Ahora, tenemos que estar bien conscientes de que aquí está hablando del día del juicio final. Y usted puede notar en todo lo que leímos y en todo lo que hemos leído, nunca se habla de que Él va a venir para reinar 1000 años. Nunca se habla de eso. Esos 1000 años, ese milenio fue incrustado por nuestros amigos religiosos que creen que Jesucristo va a venir a reinar 1000 años sobre la tierra. El milenio ya está desde que Jesucristo empezó su reino sobre la tierra y eso fue en el día de Pentecostés después de su muerte, resurrección y ascensión. Cuando Jesucristo muere en la cruz, Él triunfa para poder llevar a cabo su reinado. Y ese reinado empezó y se habla en la palabra de Dios de ese reino a partir del día de Pentecostés, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí está hablando del juicio final. Y serán reunidas delante de Él, dice versículos 32 al 34, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Así de que la sentencia del Señor, amado, será de acuerdo a la obediencia al Señor o a la desobediencia del Señor. Y eso es lo que va a pasar en el día final. Van a estar ante Él reunidas todas las naciones de la tierra, tanto buenos como malos, vivos y muertos. O sea, los que murieron van a ir delante y los vivos seguirán atrás de los que ya murieron. En segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se fija, el apóstol Pablo, haciendo alusión al día del juicio final, está haciendo alusión también al hecho de que va a haber cabritos y va a haber ovejas, va a haber aprobados y va a haber reprobados en el día del juicio final. ¿Cómo se mide esto? De acuerdo a lo que se haya hecho mientras se vivía en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo bueno, amados, es haber obedecido a Dios y estar firmes para cuando el Señor venga. Lo malo es no haber estado obedeciendo a Dios o haber caído de la gracia después de haberlo obedecido y estar fallentos delante de Dios en el día del juicio final. El servicio a los santos, amados, es usado como una ilustración de por qué se va a premiar y por qué se va a condenar. El servicio a los santos, aquí los santos me refiero a los cristianos, me refiero a los hermanos, me refiero a los fieles, a los seguidores de Cristo. El servicio a los seguidores de Cristo es usado como ilustración. Cuando leemos en el versículo 35 y 36, ¿se acuerda? Porque el Señor va a llamar a la derecha a aquellos que están aprobados delante de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Así de que hay una relación muy cercana entre Cristo y los cristianos, porque realmente cuando dice porque tuve hambre, no era porque el Señor tuviera hambre, sino porque sus hijos habían tenido hambre, o sea, sus seguidores habían tenido hambre y habían recibido ayuda de otros seguidores. El Señor toma muy personal la obra de cada fiel y el trato que se le da a cada fiel. Por eso dice en Hechos 9, 4 y 5, hablando de Saulo de Tarso y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se fija, Saulo cayó en tierra. Saulo lo que estaba persiguiendo era a los discípulos de Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesucristo cuando se le aparece le reclama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, este versículo sirve para reforzar la idea de que el Señor Jesucristo, ¿sí?, toma de una manera muy cercana la obra de cada miembro de la iglesia, de cada miembro de su cuerpo, de cada seguidor. Por eso le dice a Saulo que por qué lo persigue. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero de esa forma estaba persiguiendo también a Cristo, porque perseguía la obra de Cristo, perseguía el camino de Cristo y perseguía el propósito de Cristo. Estaba tratando de destruir lo que Cristo quería que se extendiera a todo el mundo. Así de que es sobresaliente, hermanos, la ilustración de cómo Jesucristo usa el servicio a los fieles y, y es tan sobresaliente esto, hermanos, que causa asombro, además causa impacto, porque en esta misma parábola dice, entonces los justos le responderán diciendo,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amados, el Señor Jesucristo en su ministerio, en cada palabra que decía, en cada enseñanza que daba, en cada lección que impartía, todo dependía del amor de Cristo, del amor de Dios. Todo era para beneficio de aquellos que le escuchaban. El Señor enseñó acerca del amor a todos. Nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de amar a todos. En Gálatas capítulo 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se fija? Hagamos el bien a todos, según tengamos oportunidad. Y debemos de tener especial cuidado para nuestros hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice también el escritor, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se fija? El escritor a los Hebreos, inspirado por Dios, está enseñando que el hacer bien y el ayudar constantemente y ayudar también a los que están con nosotros, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos son sacrificios espirituales. Hebreos 6:10. Los hebreos tenían una situación que les estaba dañando en su espiritualidad. Los hebreos tenían una situación que les estaba ayudando en su crecimiento espiritual, y era el hecho de que ellos, habiendo sido muy buenos hermanos, hermanos preocupados, hermanos amorosos, visitaban a los encarcelados, visitaban a los enfermos, ayudaban al necesitado. Y por eso Dios les está dando esta oportunidad de darles esta exhortación para que vuelvan a ese mismo sistema, a ese mismo camino. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, cuando hay un servicio a los demás, especialmente a los siervos de Cristo, hay, hay, hay algo que el Señor toma en cuenta. Claro que aquí tenemos que aclarar que todos los mandamientos del Señor son de igual importancia, pero en este caso el Señor está haciendo énfasis en el servicio a los hermanos, y el servicio a los hermanos es algo muy, muy variable, no es cualquier cosa. Bueno, Jesús hace alusión aquí a las necesidades más básicas. Por ejemplo, está hablando de comida, tuve hambre y me diste de comer. Está hablando de agua, tuve sed y me diste de beber. Está hablando de ropa, estuve desnudo y me cubriste. Está hablando de techo, o sea, de hospitalidad. Fui forastero y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Se está hablando de estancia. Estuve en la cárcel y veniste a mí. En nuestras reuniones, amados, nosotros debemos de ser muy cuidadosos de aquellos fieles que necesitan asistencia. No debemos de hacernos ciegos, no debemos de hacernos sordos, debemos de estar bien pendientes de aquellos hermanos que necesitan asistencia. Ayudemos a aquel que necesite de nuestra ayuda en estas cosas. Es más, para ayudar debemos de enfocarnos especialmente a nuestros hermanos, pero debemos de ayudar a todos, aún a nuestros enemigos. Lucas capítulo 6:30
El Señor dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y también dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces el Señor no hace acepción de personas, sino que el servicio a los demás es grato para Dios. Nosotros, cuando predicamos el evangelio y cuando vemos a alguien que está en necesidad y le tendemos la mano, es algo agradable. Cuando estamos al pendiente de nuestros hermanos, cuando nuestros hermanos necesitan algo y que nosotros sabemos que necesitan algo y que nosotros podemos ayudarles, y no les ayudamos, estamos diciéndole al Señor que no le queremos ayudar. Y esto es lo que pasó con los que fueron apartados a la izquierda. Las personas que ignoraron a Dios, que ignoraron a Jesucristo, ignoraron el servicio a los santos, ignoraron el evangelio. Estas personas van a estar a la izquierda. Dice en Mateo 25, del 41 al 45. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Interesante, ¿no? Cómo el ayudar a la persona que necesita ayuda es de gran importancia delante de Dios. El obedecer el evangelio, el predicar el evangelio, el ayudar a los demás, tiene todo que ver, amados, con el amor de Dios. Y el amor de Dios debe de reflejarse en nuestras vidas. El amor de Dios debe de reflejarse en nuestras acciones. Bueno, ya dando un punto final en cuanto a esta lectura que tuvimos este día, podemos ver el destino final de los que fueron apartados a la izquierda. Dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Ese es el destino final para los que fueron apartados a la izquierda, los que no se preocuparon por servir a Cristo, por servir a los siervos de Cristo, por obedecer el evangelio, no se preocuparon por ello, no se preocuparon por agradar a Dios. Y luego dice la segunda parte del versículo 46, y los justos a la vida eterna. O sea, los justos irán a la vida eterna. La vida eterna es el lugar privilegiado donde uno estará con el Señor Jesús, estará con el Padre, estará con millares de ángeles, y ahí estarán todos aquellos que obedecieron a Jesucristo. Quizás veamos ahí algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros hermanos con los que tuvimos comunión, pero eso es lo que el Señor enseña. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Daniel hay una referencia en cuanto a un lugar o a un día también de castigo, y dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ojalá y que nosotros, amados, al oír estas palabras, estemos meditando en nuestra situación espiritual. ¿Cuál es esta? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Hemos venido al Evangelio de Cristo? ¿Estamos predicando y enseñando a otras personas acerca de la voluntad de Cristo, nuestro Señor? ¿Estamos sirviendo al Señor, ayudando a los hermanos en necesidad, inclusive también ayudando en las necesidades de la obra? Porque la obra hay mucho trabajo que hacer también. ¿Estamos listos para el día del juicio final?
Si viniera hoy el Señor, ¿qué diría? Venid a mí, a mi derecha o a mi izquierda. Si usted, amado oyente, eh, necesita hacer arreglos con Dios, estamos a sus órdenes. Si usted ha oído lo suficiente, pues usted puede arrepentirse y pedir que ser bautizado para perdón de pecados, confesando al Señor Jesucristo. Sé que la invitación está hecha por medio de esta palabra, por medio de este mensaje, en esta porción de Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Yo les invito muy seriamente a que meditemos en ello, que hagamos lo que nos enseña la palabra de Dios y que de esa manera cuando venga el Señor nos diga, venid a mí, benditos de mi Padre. Porque de otra manera dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted necesita hacer arreglos, amado hermano, hágalo saber. Escriba, por favor. Si usted, amado amigo, necesita venir a Cristo, desea hacerlo, también. Vamos a orar, amados, y les agradezco de antemano su atención. Padre, agradecemos tu bondad y tu misericordia y también esta palabra que hemos analizado en este día, suplicándote, Padre, que cada vez que hablemos de tu palabra, nos abra la mente, el corazón para hacerlo de la manera correcta, que bendigas a aquellos que la oyen y que ellos también vengan a ser útiles en tu reino, Señor. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos, aquellos pequeños que son mencionados de una manera ilustrativa por esa parábola que nos diste, y ayúdanos a servirles, Padre, como es correcto. Te rogamos que bendigas a nuestros hermanos que andan predicando el Evangelio por el vasto mundo y que bendigas a todos aquellos que son prestos para escuchar este Evangelio. También suplicamos tu bendición para los hermanos enfermos, aquellos que están en el lecho del dolor, sé con ellos y atiéndelos, Padre, de acuerdo a tu gran misericordia y voluntad. También bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, para que ellos reciban fortaleza y consuelo. Gracias, Padre eterno y poderoso. Hágase, Señor, tu voluntad en todas las cosas. Suplicamos y pedimos todo en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, muy amables por su atención y que el Señor les bendiga siempre. Hasta pronto.